de por qué sueño el mismo sueño, o por qué despierto en el mismo sueño, o por qué no puedo respirar. No sé, tengo muchas ideas y no sé qué es. Vamos a concluir con algo sencillo esta cuestión. Yo llegué adelante, terminó todas esas cosas. Y tendrá el poder para soñar y tendrá el poder para no soñar. Sí, tendrás el poder para soñar y tendrás el poder para no soñar. Solo hay que entender. Lo que le va a servir es todo lo que he aprendido acerca del básico, o sea, acerca de la primera clase. Todo ese entendimiento le va a servir para esto. Si no, no podrá ingresar a estos temas de sonambulismo, sueños. Pero primero hay que rescatar lo que dicen algunos expertos, que de expertos parece que se han detenido en el título y no en el entendimiento. Eso es lo que ocurre con la mayoría. Se detienen bastante en el título, en las condecoraciones o en los halagos, en el que dirán, más no en el entendimiento. Entonces aquí hay un alejamiento de lo que realmente ellos debieron haber hecho. Aunque los expertos en sueños no se ponen de acuerdo sobre las causas y el tratamiento del insomnio, pero existe una manera de orientar a los pacientes. Cada experto orienta de acuerdo a lo que cree, pero nosotros no vamos a estar de acuerdo a lo que creemos, sino de acuerdo a lo que es. Y hay que tener mucho cuidado. Ya. Tal vez si hubiera ingresado a la universidad, aunque estudié en la universidad, por cierto, pero si me hubiera preparado para entender la vida del ser humano en la universidad, tal vez no hubiera logrado, me hubiera cerrado bastante y no hubiera percibido lo que se percibe en la vida misma. El lugar donde tienes que acudir para entender lo que le ocurre al ser humano es a ti mismo, es en ti mismo. Esa es la mejor expresión que puedes captar de instante a instante conforme vas viviendo, ya que no es engañosa, no es artificiosa, puedes captar tal como es, tal como ocurre. ¿Cuál primero? ¿Insomnio o sonambulismo? ¿O sueños? Insomnio es algo sencillo. Miren, el insomnio es la interrupción del sueño, ¿ya? Es la interrupción del sueño, del dormir. Tenemos un reloj biológico. ¿Qué es ese reloj biológico? El reloj biológico es esa expresión natural que te dice cuándo tienes que dormir, cuándo tienes que comer y cuándo estás con mucha energía que tienes que moverte. Entonces, esa energía, ese reloj biológico es esto. Ya, quiere decir que tienes que ir a dormir. ¿Ya? Ese es el reloj. Lo mismo en la alimentación. Pero, ¿qué es lo que nos aleja de esa realidad? De esa realidad. Lo que nos aleja de esa realidad son las expectativas. Las expectativas, tal vez deseo de ser mejor, deseo lograr un objetivo, para lo cual, ¿qué ocurre? El mismo deseo te aleja de la realidad. Entonces, al alejarte de la realidad ya no haces caso a esa inteligencia del dormir. Al no hacer caso acerca de esa inteligencia del dormir, porque el deseo lo altera, postergas ese sueño, lavándote la cara, o tomando café, fumando, drogándote, etcétera, etcétera. O haciendo el esfuerzo de no dormir, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces vas alejándote de ese reloj natural y se incorpora un reloj psicológico. Al final, tanto haberte alejado, poco ya percibes esa inteligencia, ¿no ves que lo has alterado? Lo has alterado. Entonces te es muy difícil regresar a eso, porque constantemente lo estás bombardeando con actos y cosas para no dormir. Tanto haber lastimado o alejado, muy pocas veces ya captas, se ha alterado. Entonces te es muy difícil captar o regresar a ese reloj natural, porque el reloj psicológico se ha interpuesto. Has alterado tu sueño. Lo mismo sucede en el comer. En el comer, por ejemplo, si dejas de comer un buen tiempo, por más que alguien te diga, coma este sabroso alimento, nutritivo y extraordinaria preparación, como que no rechaza tu cuerpo, lo rechaza, o sea, rechaza, ya no. Te es muy difícil, ¿ya?
Entonces se ha cortado, se ha cortado. Y eso sucede también en el aspecto sexual, en el aspecto del comer, del dormir, etcétera, etcétera. Pero básicamente estamos tocando el tema de sueños, de insomnio. Entonces, ¿qué hacer para regresar a ese orden natural? Bien, una vez que nos hemos dado cuenta, deja de hacer cosas y estarás nuevamente regresando a esa parte. Es como aquel, por ejemplo, que quiere ir al servicio urinario y dice, no, los hombres valientes no van, resisten. Bien, lo resisten. Yo he resistido muchas veces, dice una señora, por estar en el negocio, por atender al público. Muchas veces me he negado a mí mismo, he resistido. Y muchas personas también dicen. Entonces, ¿qué ha ocurrido esto? Tanto me he acostumbrado de que lo natural se ha postergado. ¿Y qué ha sucedido? Veamos a ver. Esos músculos que arroja de manera natural cuando tienes ganas de ir al servicio, se han atrofiado. Y con el tiempo, ya esos músculos atrofiados no impulsan el líquido urinario. Llamado, ¿cómo lo llamamos esta cosa? Hay un nombre. Ya. Entonces, ¿qué hacer para regresar? Fácil. Lo que tienes que hacer para regresar es, en cuanto captes esa inteligencia, vaya al servicio. Y poco a poco va a regresar a su orden. Eso es todo. Insomnio. ¿Ve? Otros en menor grado y en menor grado o en más grado. Pero eso básicamente es la esencia. Insomnio. Ahora pasemos a los sueños y pesadillas. Es un tema que se ha mantenido ahí conversando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me moveré lentamente. Observa, ¿están demasiado lejos? Acérquese un poquito más. Venga. Sí. Sí, un poquito hacia adelante, que hacia atrás. Aún nos falta tratar el del hacha, el caso del hacha. Este es mi mundo psicológico. Estos son recuerdos, pensamientos, impresiones que a lo largo de mi vida he ido acumulando. Cosas, maltrato, etcétera, sea cual sea. Y conforme íbamos creciendo nos dijeron que hay que eliminar, no hay que estar en contacto con esto. Y lo hemos cerrado. ¿Mediante qué? Mediante la concentración. Nos hemos concentrado en otra cosa para no estar en contacto con esto. La concentración nos aleja de la realidad, como hemos tratado. Pero la atención, nunca hubo atención porque más lo hemos ignorado. Es como si escaparas de tu sombra. Entonces eso significa, con la concentración cierras esta posibilidad de conocerte, porque con la concentración o bien condenas y aceptas, pero con la atención no condenas ni aceptas. Pero no hay ese estado de no opción. Por lo tanto se ha reprimido. Ahora, en el aspecto psicológico, etcétera, etcétera. Ahora, con la concentración, ¿qué es concentración? Ah, ya, fácil, observen. La concentración es actividades. Actividades. Hablamos acerca de actividades y acciones. Las actividades eran condicionales, refugios. En el día, ¿qué ocurre? Para no estar en contacto con esto, me concentro en muchas actividades, ¿ya? Muchas actividades. Aparentemente digo de que estoy en acciones incondicionales. No, son actividades, son refugios. Estoy escapando de algo. Puede ser esto el trabajo, porque es para mí un refugio, o puede ser el estudio, porque para mí es un refugio, no el arte de estudiar.
etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted ve en la calle personas que caminan rápido, lo que usted ve es esto. En la mayoría de los casos. Hay una excepción, por cierto, pero la mayoría está más en esto. Están en correrías, ¿ya? Y están tan concentrados que ni siquiera se dan cuenta de que alguien está observando para hurtar su celular. Olvidan la llave, etcétera, etcétera. Entonces, después de tanto trajinar, estoy cansado. Hago el esfuerzo de no dormir, pero a pesar de todo el sueño, lo natural puede más. Entonces me duermo. Estaré listo. Una vez que he dormido, ya no hay actividades. Y se ha abierto. Se ha abierto y ha salido de una manera desordenada todo esto. Ahí está sueños y pesadillas. Los sueños se distinguen de las pesadillas por la intensidad nada más. Los pesadillas tienen más contenido. Los sueños son leves, son superficiales, pero las pesadillas son profundas. Entonces, ¿qué significa mi sueño? No voy a pensar en eso. Voy a presionar la grabadora y la música. Entonces, nuevamente estoy en ¿qué? Exacto. Este es un vicio que nunca termina. Nuevamente he cerrado. Estoy nuevamente, como ustedes mencionaron, en actividades. ¿Ya? En actividad. Entonces, nuevamente digo, actividades, sí, correr, saltar. Ya. Estoy cansado, nuevamente voy a casa. Cansado a punto. Ya ni siquiera ni quiero dormir porque tengo nuevamente. No sé qué pasa con mi sueño. ¿Qué te pasa? Tuve pesadilla. Ya no vemos si me voy al trabajo. Nuevamente se abrió y nuevamente voy al trabajo para no pensar. Y nuevamente ¿en qué? En actividades. Como ustedes pueden presenciar, este es un círculo vicioso. ¿Ya? Hay casos en que sueñas pero no recuerdas. No es porque no sueñas, sino no recuerdas. O después de 2 o 3 días recuerdas por ahí a la ligera. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Ya. Ahora, anote. En algo sencillo. Aquí está el secreto. Bienvenido a la luz. Tendrán que acudir a la concentración y atención. Cuanto más atento, ¿la atención es total o parcial? ¿La atención es total o parcial? Total. Cuanto más atento, pero en este caso, cuanto más desatento, cuanto más desatento estemos a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que decimos, a lo que hacemos, cuanto más desatento, o sea, cuanto menos concentrado, eso quiero decir, menos concentrado estemos,
cuanto más desatento, ahora bien, cuanto más desatento estemos a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que decimos, a lo que hacemos, ¿soñarán mucho más o menos? Cuanto más desatento estés a lo que piensas, a lo que sientes, a lo que dices, a lo que haces, ¿soñarás mucho más o menos? Sí. Cuanto más desatento estés a lo que piensas, a lo que sientes, a lo que dices, soñarás mucho más y tendrás mucho más pesadilla. Ahora, cuanto más atento, eso sí, cuanto más atento estemos a lo que pensamos, y atención significa de que en el día no condenar ni aceptar lo que hay en ti, estás atento a lo que piensas, a tus recuerdos, a lo que ves, a lo que sientes, atento, entonces menos soñarás, menos pesadilla tendrás. Ahí está el secreto. Somos expertos en huir, en concentrarnos, por eso los sueños, las pesadillas salen. Entonces la atención significa menos sueños, menos pesadilla. La concentración o la desatención significa sueños, pesadillas. Ahora, para que puedan entender, pasaré a la fase 2. La fase 2 es explicarles ya con lujos y detalles estas cuestiones. Por ejemplo, supongamos, esto es en el aspecto psicológico, ahora viene en el aspecto físico. En el aspecto físico, mientras uno duerme, no está pues atento, por decirlo así. No está atento. Uno duerme y de repente se desabriga los pies. Hace demasiado frío. No está atento. Entonces va a soñar, o va a tener pesadillas, o se va a encontrar ¿dónde? En la Antártida. Sí, en la Antártida. ¿Qué significa mi sueño? Soñé que estaba en la Antártida. Oiga usted, significa de que debes abrigar esos pies. Eso significa. ¿Qué hay detrás de los sueños? Esto pues, detrás de los sueños, ¿qué hay? Detrás de las pesadillas, ¿qué hay? Fácil, la desatención. La desatención. Y esto se va aclarando. Luego, nuevamente, por ejemplo, antes de dormir como frijoles, pero frijoles guardados, carne guardada, condimentos, mayonesa, ají, algo pesado, grasa. ¿Cómo? Tengo ganas de dormir, duermo. Y en la noche se va a descomponer dicho alimento. Entonces, voy a soñar o voy a tener pesadilla. ¿Dónde me voy a encontrar? En la Segunda o Tercera Guerra Mundial. ¿Captan? ¿Sí? Sí. En la Tercera o Segunda Guerra Mundial. Es que esos frijoles generan gases. Entonces, ¿qué significa mi sueño? ¿Va a haber guerra? ¿Voy a ir a la guerra? Sí, ¿qué va a ocurrir? Oiga usted, significa menos frijoles. Porque le has saturado al cuerpo, le has dado algo que no es, pues. ¿Qué significa? Es de lo más sencillo. Por eso aquí están haciendo la luz. Tienen el poder de soñar y de no soñar. Pero hay que conocer. Entonces, significa menos frijoles, amigo. No le cargas al cuerpo. Ya. Ahora, otro. Estoy a punto, bueno, duermo y de repente sueño, tengo pesadilla de que alguien me está empujando. Alguien me está empujando. Estoy a punto de caer a un vacío de 5.000 metros. Y el viento sopla. ¡No! 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 Muchos. ¿Qué significa mi sueño? Alguien me va a empujar, hay un vacío. Oiga usted, significa de que acomódese en la cama. Estaba a punto de caer de la cama. Pero ¿quién me empujaba? Tú mismo. Pero el viento que soplaba
ventana, hace frío. Y el vacío, ¿qué significa? Acomódese bien en la cama, pues, antes de dormir. ¿Qué hace usted a un costado? ¿Ven? Entonces, pero algo más. Si uno, por ejemplo, tiene alguna enfermedad, en el día, por ejemplo, puede ser consciente, pero en la noche ya no. Entonces, va a exhalar y esa exhalación va a captar su mente, cosa de que lo va a procesar de una manera distinta. Tal vez come demasiada cebolla o ajos y de repente sueña o tendrá pesadilla de que está en un campo lleno de cebolla, o por ahí alguien invitándole ceviche. ¿Ve? ¿Qué significa mi sueño? Por favor, cepíese. ¿Ya? Lo mismo sucede con alguna enfermedad, ¿no? Entonces, pero echamos la culpa. Pero hay algo más que hay que considerar esto. Por ejemplo, alguien decía, no sé, soñé con los angelitos. ¿Ve la idea de los angelitos? Soñé con los angelitos y me gustó, decía ella. Ahora me propongo soñar nuevamente con los angelitos. O sea, se propuso soñar nuevamente con los angelitos. Adivine, ¿soñó o nunca más soñó? Soñó con los angelitos. Luego dijo, me propongo soñar nuevamente con los angelitos. ¿Soñó o ya no? ¿Por qué? Porque ya no es algo consciente. ¿Cómo? Porque es algo consciente que tú quieres. Interesante. Cuando soñó, pensó, pero no se dio cuenta de lo que estaba pensando. No ha estado atento a ese pensar. Por eso soñó. En el segundo, cuando se propuso, ¿estaba siendo atento o desatenta? ¿Atenta o desatenta? Atenta a ese pedido. Cuanto más atento estemos a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que deseamos, menos o nada soñará. No hay pesadilla. Ahí está el secreto. Así es que las personas, nosotros, pensamos, sentimos, deseamos, anhelamos, imaginamos, fantaseamos, etc. Este es un caso. 2. Pensamos, pero nos damos cuenta de lo que pensamos. Sentimos, pero nos damos cuenta de lo que sentimos. Deseamos, pero nos damos cuenta de que deseamos. Anhelamos, pero nos damos cuenta de que anhelamos. ¿Dónde habrá sueño y pesadilla? ¿Aquí qué hay? ¿Pesadilla o ausencia de pesadilla? Sí, pesadilla. Aquí no. Porque estás siendo atento a todo cuanto hay en ti.